Hola, hola mis estimados suscriptores. El día de hoy vamos a iniciar una nueva orientación sobre el curso de ecuaciones diferenciales, asignatura que generalmente se da en los estudiantes de las diferentes ingenierías. ¿Cuánto es el porcentaje de deserción que presenta esta asignatura? Pues hablando con la comunidad universitaria, pues es una asignatura que presenta mucha deserción, mucha mortalidad académica, debido a que aquí convergen todos los conceptos de cálculo diferencial e integral, particularmente sobre una variable independiente. Entonces muchas veces carecemos de los recursos básicos para enfrentarnos debidamente a esta asignatura y pues lamentablemente muchos llegan a la mortalidad, y pues la intención con este canal es que podamos ver de una manera buena, una mejor forma, los diferentes contenidos que se dan en esta asignatura. Y es que uno de los problemas que se puede presentar es que carecemos de las herramientas básicas, y es por eso que el día de hoy vamos a iniciar con este curso, empezando con la definición de los conceptos básicos. Primero, ¿qué es una ecuación diferencial? En muchos textos podemos encontrar definiciones sobre esto, en algunas páginas de internet también. Sin embargo, muchas veces al leerla, la mayoría puede quedar con la misma confusión y no tener un concepto claro sobre esto. Pues vamos a dar un concepto bastante básico sobre lo que es una ecuación diferencial. Podemos definirla como la igualdad entre dos expresiones algebraicas donde intervienen una o más derivadas. En otras palabras, una ecuación diferencial es una ecuación donde interviene mínimo una derivada. Teniendo en cuenta este concepto, que es bastante sencillo, entonces podemos plantear nuestro primer criterio de clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se clasifican primero según el tipo de derivada que podemos encontrar. ¿Cómo así el tipo de derivada? Entonces debemos recordar qué es lo que se deriva. En matemática, particularmente en cálculo, encontramos este concepto sobre la derivada, sobre el cual no vamos a profundizar en este momento, y simplemente vamos a decir que es un operador transformador de una función en otra función. De esta manera podemos decir que lo que nosotros derivamos son funciones. También se pueden derivar ecuaciones, pero aquí vamos a aterrizarlo sobre el tema de funciones. Digamos que tengo una función de la forma y igual a f de x. Esto se conoce como una función de una variable independiente. Recordemos que esa variable es la letra x y la variable dependiente será y. Entonces yo puedo determinar las diferentes derivadas de y. Esas derivadas tienen diferentes formas de escribirse, algunas con notación de prima, como por ejemplo y doble prima, triple. Cuando llegamos a la cuarta derivada ya no vamos a escribir 4 veces prima, no. Se escribe un exponente dentro de un paréntesis, lo cual indica cuarta derivada, más no cuarta potencia. Mucho cuidado con eso. Y así sucesivamente puedo seguir derivando hasta llegar a una derivada de orden n, donde n es un número natural. Es decir, que esto generaliza cuando encontremos quinta derivada, sexta, séptima, octava, décima, bueno, etc. También podemos encontrar la forma de diferenciales. Es decir, la primera derivada la puedo escribir como derivada de y con respecto a x, y así encontrar las derivadas de segundo, tercer, cuarto orden, y así sucesivamente, hasta determinar la derivada de orden n de la variable y con respecto a x. Todo esto representa derivadas ordinarias. Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial donde están presentes estas derivadas y solo esas, entonces decimos que la ecuación diferencial es ordinaria. Ahora, también podemos encontrar el caso donde nuestra función sea de varias variables.
Un caso particular será cuando z sea una función que depende de x y de y. Recordemos que estos temas son propios del cálculo multivariable, asignatura que se da previa a ecuaciones diferenciales. En este caso, si yo derivo la función z, puedo encontrar derivada de z con respecto a x y derivada de z con respecto a y. A esto se le denomina derivadas parciales. También puedo encontrar derivadas de segundo orden, como por ejemplo, segunda derivada de z con respecto a x, y así sucesivamente. Cuando una ecuación diferencial contiene alguna de estas derivadas, entonces recibe el nombre de ecuación diferencial parcial. En este curso nosotros vamos a profundizar sobre el primer tipo de ecuación diferencial, es decir, sobre las ordinarias. Entonces vamos a anotar un par de ejemplos sobre esta primera clasificación. Sobre el primer caso, un ejemplo es el siguiente. Primera derivada de y más 8y igual a x. Es una igualdad entre dos expresiones algebraicas donde interviene una derivada. ¿Listo? Otro ejemplo será y doble prima menos y prima más 12y igual a seno de x. También es una ecuación diferencial ordinaria porque la derivada tiene esa característica, es de una función de una sola variable independiente. En el caso de las parciales, entonces encontraremos funciones de varias variables. En este caso es de dos variables, pero puede ser de 3, de 4, de 5, en general de muchas. Un ejemplo es el siguiente: segunda derivada de una función f con respecto a x más segunda derivada parcial de f con respecto a y igual a 0. Es una ecuación diferencial parcial. Bueno, ahora vamos a dirigirnos al segundo criterio de clasificación, el cual hace referencia al orden y grado de una ecuación diferencial. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el orden? El orden en una ecuación diferencial está determinado por la máxima derivada presente en la ecuación, mientras que el grado es el exponente de esa máxima derivada. Teniendo en cuenta esto, entonces anotemos un ejemplo. Tenemos 5x por la tercera derivada de y con respecto a x, más seno de x por segunda derivada de y con respecto a x elevado a la 4 igual a tangente de x. Esto es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora vamos a analizar el orden. El orden hemos dicho que es la máxima derivada presente. Tengo aquí dos derivadas, esta que es tercera derivada y esta que es segunda derivada. La máxima derivada es de tercer orden, por lo tanto la ecuación diferencial es de orden 3. Ahora analicemos el grado. Si alguno de ustedes piensa que el grado es 4, lamentablemente comete una equivocación, porque el grado no es el máximo exponente, no, el grado es el exponente de la máxima derivada. Teniendo en cuenta eso, entonces, aunque aquí no se escriba un exponente, se sobreentiende que el exponente es un 1. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es de grado 1 y tercer orden. ¿Ok? Bueno, ahora vamos al tercer criterio de clasificación. El tercer criterio hace referencia a la forma que tiene una ecuación diferencial. Como hemos dicho, estamos trabajando sobre ecuaciones que sean de tipo ordinario. Entonces, la forma general de expresar este tipo de ecuaciones es de la siguiente manera. Una función f que contiene los siguientes elementos: la variable independiente x, la variable dependiente y todas sus derivadas. Primera derivada, segunda derivada, puntos suspensivos hasta la derivada de orden n. Hasta ahí, eso no es una ecuación diferencial. ¿Qué le hace falta?
necesita por obligación estar igualado a otra expresión. De manera general, igualamos a 0. Esa es la forma general de expresar una ecuación diferencial de orden n que sea de tipo ordinario. Ahora, esa ecuación así como está no nos dice mucho, simplemente nos dice que es una combinación de todos los elementos que ahí están escritos dentro de paréntesis. Entonces, ¿cómo clasificamos una ecuación según la linealidad? Podemos decir que son lineales o simplemente son no lineales. ¿Cómo establecemos la linealidad entonces? Entonces, la forma general de expresar una ecuación diferencial lineal es la siguiente. Tenemos una función que llamaremos a sub n que depende de la variable x. Esto es una función de una variable independiente multiplicado por la derivada de y con respecto a x, pero esta derivada es de orden n. Más, tenemos una función a sub n menos 1 que depende de x y el orden empieza a disminuir. Si era de orden n, ahora será de orden n menos 1 y así sucesivamente va disminuyendo hasta llegar a las primeras derivadas de y. Es decir, los primeros términos serán una función a sub 2 que depende de x por segunda derivada de y, más una función a sub 1 que depende de x por primera derivada, más una función a sub 0 que depende de x por la función sin derivar, igualado a una función f que depende solamente de x. A esto se le conoce como ecuación diferencial lineal de orden enésimo. ¿Qué características tiene esto y para qué sirve? La primera característica es que tanto y como todas sus derivadas tienen grado 1, es decir, exponente 1. Y aparte, no se presenta el producto entre y y alguna de sus derivadas. Esas son las dos características que debo tener en cuenta para clasificar si una ecuación diferencial es lineal o no. ¿Listo? ¿De qué nos sirve saber esto? Sabiendo si una ecuación diferencial es lineal, podemos aplicar alguno de los diferentes casos de solución que en otros videos estaremos explicando. Teniendo en cuenta entonces la definición, vamos a anotar algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales que son lineales y otras que son no lineales. Entre las lineales tenemos el siguiente ejemplo: segunda derivada de y más 9x por primera derivada menos 3y igual a tangente de x. Esto es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Porque y todas sus derivadas tienen grado 1 y además no se presenta el producto entre y alguna de sus derivadas. ¿Listo? Una ecuación similar a esta que sea no lineal puede ser con el siguiente ejemplo. Por decir algo, segunda derivada, voy a anotar la misma expresión, pero con una diferencia, y es que en el término central que contiene la primera derivada de x le voy a agregar un exponente. Digamos aquí está elevado a la 2. Por el hecho de llevar ese 2 deja de ser lineal. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo sobre linealidad. Por decir algo, una ecuación de primer orden. Y' más 9y igual a 5x. Es una ecuación diferencial lineal. Mientras que y' más 9 por seno de y igual a 5x es no lineal. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso? Si vemos que y tiene exponente 1 y no estoy multiplicando y con y'. Bueno, la razón radica en que las funciones trigonométricas, en este caso seno, no es una función lineal y ella contiene la variable y. Al no ser lineal esa función, también deja de ser lineal la ecuación diferencial. Un ejemplo similar es el siguiente: segunda derivada de y más 15 por y'
igual a Euler elevado a la XY. En este caso también deja de ser lineal. ¿Por qué? Porque y está contenido en el exponente de una función exponencial y este tipo de función son no lineales. ¿Listo? Recordemos que para que sea lineal debe ser y una base y tener exponente 1. Otros ejemplos de la no linealidad son los siguientes. Tercera derivada de y con respecto a x igual al logaritmo natural de y. El logaritmo natural de y también es una función que es no lineal y eso hace que mi ecuación diferencial adopte la característica similar. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta primera explicación sobre los conceptos básicos de una ecuación diferencial.